¿Escuchan? Sí, se le escucha, perfecto. Solamente saber eso y me sé bien acompañada. Gracias al Círculo de Apoyo del Neurodesarrollo por esta invitación, que digamos fue de esos encuentros casuales, pero que bueno, de verdad me regala este momento para hablar de un tema que es bien importante y que por supuesto pertenece un poco a lo que es el ámbito de familia. Hoy vamos a trabajar con adolescentes y con lúdica, es decir, cómo podemos nosotros utilizar la lúdica como herramienta en la etapa de la adolescencia. Eso es lo que básicamente vamos a estar trabajando hoy. Mi nombre es Yajaira Nucete. No sé, ustedes me dirán, Noemí, si esperamos unos minutitos. Creo que tenemos, digamos que estamos justo en la hora. Ustedes me indican, pero ya hay algunas personas conectadas a quien quiero saludar. Mi nombre es Yajaira Nucete, soy psicóloga, me gradué en Venezuela, Maracaibo, en la Universidad Rafael Urdaneta hace unos cuantos años. Digamos que mi experiencia ha estado básicamente dirigida a la atención de niños y adolescentes, precisamente. He trabajado en la adolescencia en muchísimos ámbitos. Digamos que he trabajado con escuelas privadas, también he trabajado en el ámbito de consultas privadas, pero realmente mi trabajo más significativo con adolescentes fue con jóvenes transgresores. Al inicio yo trabajé con niños de la calle o niños en la calle, donde trabajábamos con una población realmente muy vulnerable. Y eso, por supuesto, tiene un grado de experiencia bastante importante en lo que es el manejo del adolescente. Básicamente, como les dije, trabajo con eso, pero durante mi experiencia profesional me acerqué a varias herramientas humanísticas. Ese es mi enfoque, el enfoque humanístico. Y dentro de ese enfoque humanístico conocí también por casualidad la herramienta lúdica, el juego, que me hizo como profundizar, digamos, poco a poco conocer más lo que era el juego, su importancia, especialmente en todo lo que tenía que ver con el desarrollo del potencial humano. Es decir, fui descubriendo, quizás estudiando, pero quizás también poniendo en práctica, que al utilizar algunas estrategias lúdicas, recreativas, se lograba realmente una gran motivación, tanto en aprendizaje, sostener esa motivación en los aprendizajes, y también sostener motivación para mejorar la calidad de vida. Es decir, personas que de repente estaban en algunos estados de ansiedad o de depresión, al utilizar la herramienta lúdica, al entrar en ese proceso del espíritu lúdico, de alguna manera mejoraban su calidad de vida. Entonces, de esas son las dos cosas que vamos a estar hablando, que les mencioné: adolescentes y las estrategias lúdicas. Y para eso yo traje esto para compartirles. Esto tiene un nombre, es un juguete, puede ser un juguete, pero también es una estrategia para usar en relajación, en respiración. Se llama esfera, la esfera de Oberman. Se las presento. Y yo traje este objeto para presentarles mi tema el día de hoy. Yo quisiera, no sé si hay posibilidades de que los invitados pudieran como que empezar a jugar. Vamos a empezar a jugar. Cuando ven esto, que abre, que cierra, que tiene muchos colores y que además de verdad funciona como pelota, podemos jugar con ella. ¿Qué tiene que ver esto con la adolescencia? A ver, o con alguna actitud que los padres tenemos que tener frente a la adolescencia. Les confieso que es primera vez que hago un Facebook Live.
trabajaba hasta ahora por Instagram, entonces no sé si voy a poder leer algunos comentarios acá. Pero bueno, les voy explicando que este es el objeto que me sirve para presentar el tema de hoy y que les invito a adquirirlo porque es un juego de mucha potencia, tanto para niños como para adolescentes, ¿ok? Y bueno, esto básicamente lo pensé en una característica que los papás debemos tener para enfrentar la etapa de la adolescencia, y esa característica es la flexibilidad. Es decir, en la medida que nosotros como papás dentro del ámbito familiar seamos flexibles, en esa medida vamos a poder afrontar de una manera mucho más efectiva lo que es esta etapa. ¿Cuál es la etapa de la que vamos a hablar hoy? De la adolescencia. La adolescencia no es más que una etapa transitoria en el desarrollo del ser humano. ¿Alguno de ustedes pasó por la adolescencia? ¿Alguno de ustedes ha jugado? Entonces vamos a tocar dos temas muy comunes. El tema de la adolescencia es simplemente eso, una etapa transitoria entre la niñez y la adultez. Por eso podemos haber escuchado en algún momento a algún adolescente o preadolescente expresar no soy niño, pero tampoco soy adulto, y es así, efectivamente es así. Es decir, estamos enfrentándonos a una etapa nueva, una etapa que trae muchísimos cambios y que el manejo de esta etapa va a depender mucho de un aspecto que trabajamos en una guía que regalamos a los papás. Esa guía para padres efectivo, su primer módulo se llama Nuestra Mirada, y en ese primer módulo habla de cuál es el concepto que nosotros tenemos sobre lo que es la etapa de la adolescencia, es decir, cómo la vemos, cómo la describimos, cómo la relacionamos, con qué conceptos podemos nosotros cada uno desde su propia experiencia definir lo que es la etapa de la adolescencia. Yo he hecho algunos estudios indirectos, y realmente mucha gente habla de que la etapa de la adolescencia es una etapa terrible de afrontar, es una etapa de desafío, es una etapa de rebeldía. La palabra rebeldía se presenta con mucha frecuencia, y quizás podamos en el transcurso de esta conversación hablar un poco de lo que es la rebeldía en el adolescente y por qué es sano e importante que el adolescente sea rebelde. Ya les vamos a explicar por qué. Pero en todo caso, en esta etapa el adolescente pasa por muchos cambios y lo vemos, lo vivimos. Los más visibles, por supuesto, son los cambios físicos, es decir, la cara, su cuerpo, todo su sistema de órganos sexuales, su voz, pero también, además de esos cambios físicos, podemos notar cambios a nivel cognitivo, es decir, ya esta etapa su pensamiento es mucho más elaborado, es un pensamiento un poco más abstracto, puede utilizar un lenguaje mucho más fluido, mayores símbolos para expresar, puede hacer mayores y mejores análisis sobre distintas situaciones. Aún su cerebro no ha terminado de madurar, específicamente todo lo que es el área prefrontal, digamos, está en un proceso de madurez, y les tengo una mala noticia, porque ese proceso de madurez termina alrededor de los 24 o 25 años. Es decir, que el adolescente a nivel cognitivo todavía está en una revolución de poder adaptar su pensamiento, su mente a lo que está viviendo, frente a sí mismo, pero también frente a las personas que le rodean y el entorno en general que le rodea. Por otra parte, también tenemos cambios a nivel emocional, a nivel afectivo. El adolescente, digamos, está sumamente irritable, no se entiende a sí mismo, es muy sensible, muy susceptible, a veces muy imaginativo, puede tener muchas ideas en su cabeza y quizás puede sentirse que es una persona que no corre riesgo, digamos, es un superhéroe, que a él no le va a pasar nada.
que pueda afrontar todos los peligros y que los puede superar. Además tiene su pensamiento, digamos, en algunas ocasiones relacionado con la emoción, es también muy imaginativo. A nivel social, digamos que también está súper cambiado, sobre todo con la estructura familiar. Es decir, nuestra familia hasta ahora teníamos un adolescente donde nosotros éramos su mayor referencia, digamos, la principal referencia. A partir de la preadolescencia y la adolescencia eso va cambiando. Ya los papás no somos los mayores referentes en su desarrollo. Digamos entonces que hay algunos cambios en la adolescencia, en esta etapa, que podemos resumirlos en cambios físicos, en cambios cognitivos o mentales, en cambios socioemocionales, afectivos. Entonces ya por ahí estamos frente a nuestro hijo, pero a un hijo que es distante de lo que nosotros habíamos conocido hasta ese momento. Sobre todo porque como son tantos los cambios y son tan integrales, a veces nosotros no sabemos como papás afrontarlos. Y hay unos cambios que no vemos, que están internamente en su cerebro. Yo les decía ahora que su cerebro aún no ha madurado, entonces estamos frente a un chico que quizás aun cuando pareciera no tiene el juicio, la capacidad de juicio para poder realmente establecer qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, hasta dónde incluso puede llegar su imaginación, su creatividad. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que también es importante la evolución del cerebro cuando hablamos de la adolescencia. Ahora, fíjense, todos los días básicamente mi trabajo como adolescente me hace ser muy receptora de lo que los papás dicen, expresan. Y una cosa que yo veo es que todos los papás hablan de adolescentes con características completamente diferentes. Hay algunos papás que, por ejemplo, me hablan, no, es que él es muy tímido, no le gusta salir. Hay otros, en cambio, que me dicen, no, lo que pasa es que él siempre quiere estar con los amigos. Hay otros adolescentes que tienden a sacrificar mucho su personalidad y tienden a plegarse mucho a las opiniones de otros, que pueden ser esos chicos líderes o populares en su entorno, y ellos tienden incluso a sacrificar a veces sus pensamientos, sus ideas y sus decisiones para seguir a esos grupos de adolescentes o su grupo de amigos. Entonces fíjense que podemos tener adolescentes dentro de una línea muy polar, es decir, muy extremo. Pueden ser muy tímidos, pueden ser muy sociales, pueden gustarle la fiesta, pueden encerrarse en sí mismos, pueden no gustarle los videojuegos o la tecnología, sino más bien el deporte. Otros, en cambio, detestan el deporte y prefieren estar encerrados dentro de la tecnología. Entonces, en todo esto vamos a conseguir, por supuesto, distintas personalidades. Y creo que aquí una de las cosas que yo quizás pudiera invitarlos es a revisar cuál es la mirada que nosotros encontramos en nuestros adolescentes, porque a partir de esa mirada que nosotros tenemos, podemos realmente llegar a algo muy importante, que es la comprensión de la etapa y la comprensión de mi hijo, para lo cual yo debo prepararme. Así como me preparé para tener a un bebé cuando estábamos embarazadas, o incluso cuando íbamos a adoptar, en cualquier circunstancia, cuando decidimos ser mamá o papá, nosotros nos preparamos para recibir al bebé, le compramos biberones, cobijitas, su franelita, todo lo que significa la cuna, etc. Igual debemos prepararnos para la etapa de la adolescencia, que quizás la característica, como les decía al principio, principal es la rebeldía. Estamos frente a jóvenes que ya no son esos niños, que no son adultos, pero que están rebeldes, es decir, de alguna manera están afrontando las reglas que nosotros tenemos en casa, que nosotros tenemos en el colegio. La buena noticia es que el único modo de que nosotros podamos lograr que nuestros adolescentes lleguen a ser adultos y que puedan ser seguros de sí mismos, autónomos, independientes,
confiado, con capacidad para tomar decisiones, es que ellos realmente pasen por un proceso de ruptura con respecto a la línea establecida en el hogar. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a aprender a desarrollar un pensamiento independiente. Y en la medida en que ellos lo puedan hacer acompañado de los papás, por supuesto, es mucho o mayor garantía de que tengamos a adultos jóvenes o adultos promedios, ¿verdad?, que puedan enfrentar las grandes decisiones, por ejemplo, cuando establecen relaciones amorosas o cuando van a sus trabajos, cuando van a ser seleccionados. Es decir, es sumamente importante que pongamos la mirada en un joven que es rebelde, porque empieza como a buscar, digamos, en términos cotidianos, empieza a buscar su acomodo, ¿ok? Entonces, digamos que esa rebeldía es necesaria para poder afrontar lo que viene después, que es de alguna manera su desarrollo integral, el desarrollo de su mente, el desarrollo de su cuerpo, el desarrollo de sus emociones, incluso el desarrollo de su espiritualidad. Los padres de los adolescentes, digamos que necesitan 4 aspectos que yo tengo acá anotados. Por un lado, tener conocimientos de lo que es la etapa, ¿ok? Ser flexibles en ese conocimiento que estamos adquiriendo respecto a nuestro adolescente, es decir, digamos que hay cosas que vamos a ir aprendiendo y que de repente nosotros decimos, no, en mi casa se hacen las cosas como yo digo, como hasta ahora. Resulta que en la etapa de la adolescencia debemos ser muy flexibles, porque es la hora, ha llegado la hora de integrar a mi hijo, empezar a integrarlo en pequeñas decisiones en el hogar. Recuerden que estas prácticas son las que nos van a garantizar que luego tengamos un hijo en la adultez dentro de los parámetros que generalmente dicen los papás. Yo quiero un hijo feliz, yo quiero un hijo autónomo, yo quiero un hijo que se desenvuelva por sí mismo. Bueno, tiene que pasar por esas etapas. Entonces, en primer lugar, el conocimiento de lo que es la etapa en sí. Cambios físicos, cambios emocionales, cómo es el cerebro del adolescente, qué se espera de un adolescente, cuáles son las características más comunes dentro de la adolescencia. Por otro lado, segundo aspecto, necesitamos a unos papás crecidos emocionalmente, unos papás que desarrollen la inteligencia emocional, especialmente diría el autocontrol. Quiero enfocarme en el autocontrol, que es la capacidad de poder establecer un equilibrio en mis emociones, porque muchas veces las acciones de nuestros hijos pueden sacarnos de nuestra zona de confort, de lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Entonces, de repente, así nos ponemos los papás, ¿ok? Déjenme arreglarme el cabello. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos así, porque nuestro cerebro se pone así con los cabellos de punta, los adolescentes van a actuar de esa misma manera. Entonces, el segundo aspecto que yo les voy a invitar a desarrollar como papá es la inteligencia emocional, especialmente el autocontrol. Poder tener esos momentos de contar hasta 10, de enfriar la emoción, de pensar, de anticipar mi respuesta a mi hijo, para que realmente esas respuestas que yo les vaya a dar no sean respuestas impulsivas, sino respuestas que hayan sido procesadas por nosotros como papá. Porque recuerden que al final quien conduce todo el proceso familiar con el adolescente son los papás, no es el hijo. Es decir, nosotros no le estamos entregando al hijo adolescente la autoridad ni las decisiones, solo que los estamos involucrando, lo estamos educando, le estamos enseñando y le estamos modelando. El tercer aspecto, digamos que es algo en lo que yo me he informado, que es la disciplina positiva o una disciplina inteligente por parte de los papás. Manejar con equilibrio, por un lado, el amor. Todos amamos a nuestros hijos, los amamos incondicionalmente, pero también es importante establecerles las reglas claramente. El término claramente lo resalto porque nuestros hijos deben saber cuáles son las normas que se establecen
y que de alguna manera nuestra convivencia se rige por esas normas. Ejemplo, cuando tú entras a un trabajo, a ti te entregan un manual y dentro de ese manual está algo que se llama normas de convivencia. Cada trabajo lo puede llamar diferente, cada empresa. Lo mismo pasa con la familia. Y digamos que estas normas pueden ser también los valores que nosotros de alguna manera privan en nuestro hogar. Digamos, piénsenlo ustedes allí y seguimos jugando. A ver, díganme o piensen rápidamente un refrán. Imaginen un refrán rápidamente. Piensen en un refrán popular, digamos. Ok, fíjense, si ustedes ya pensaron en un refrán, muchas veces esos refranes en los que pensamos de alguna manera traducen nuestros valores. Para algunas familias el valor de la honestidad es muy importante, para otros puede ser, por ejemplo, el del trabajo, es un valor. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera el amor y los límites están determinados en función de los valores que yo vivo en mi casa, ¿ok? Entonces tenemos que establecer un equilibrio entre ese amor, entre esos valores, y también diría en un ambiente lleno de humor, un ambiente alegre, un ambiente lleno de confianza, un ambiente de alguna manera que me ayude a acercarme a mis hijos, que me permita vincularme con ellos. Cuando los papás me preguntan, Yajaira, dime una clave para lograr una mejor relación con mi hijo, y yo siempre les digo, la vinculación afectiva, la vinculación emocional. Eso vale 24 quilates, eso es una pepita de oro. Cuando uno logra desde niño una vinculación afectiva con el hijo, desde su infancia, es mucho más probable que tengas una mejor relación con tu hijo cuando es adolescente. Entonces, les voy a hablar de dos cosas que llevamos como padres. Por un lado, los conocimientos, la inteligencia emocional, y el tercer aspecto es la disciplina positiva, y la cuarta es recordar que nosotros somos modelos. Hay una frase que es muy lapidaria, dice: tus actos hablan tan alto que no me dejan escuchar tus palabras. Es decir, lo que tú haces, papá, lo que tú haces, mamá, habla tan fuerte que no deja escucharme tus sermones, lo que me repites y repites y repites. Es decir, a veces un buen ejemplo es mucho más potente que decirle a tu hijo todo el tiempo lo mismo. Repetir, 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 que es lo que nosotros llamamos, por lo menos en mi pueblo, llamamos sermones, no sé, en otros países de donde ustedes están conectados, que es aquello que repetimos todo el tiempo. Y que a veces nosotros los papás no conseguimos un momento sino para repetirle. Si estamos comiendo, sí, pero tú ayer, y entonces somos reiterativos, y eso al adolescente realmente lo encrispa emocionalmente, es decir, le produce mucha irritabilidad, porque por un lado no se siente aceptado, se siente cuestionado. Ya de por sí el adolescente se siente cuestionado en todos los ámbitos, no solo en la familia, porque producto de sus cambios siente como que ya no es la misma persona, ya no es querido como antes, ya no es aceptado como antes. Entonces casi todos los adolescentes se sienten realmente cuestionados, y de allí viene su irritabilidad, por supuesto, ¿okay? Entonces digamos que estamos hablando en este momento, para las personas que se van conectando, estamos hablando de la adolescencia y estamos hablando de las competencias que los padres debemos desarrollar para lograr armonía dentro del hogar, una mayor convivencia y sobre todo, como les decía ahora, una mayor vinculación. Pero vamos a abordar ahora el segundo tema, que es el tema, digamos, lúdico, el tema del juego, ¿no? Yo quisiera que ustedes pensaran, a ver, si yo les digo jugar, juego, infancia, ¿qué se les viene a la mente? Digamos, ¿qué cosas, con qué cosas lo asocian la palabra juego?
con qué asocian la palabra infancia. Yo, Noemí, no estoy leyendo los comentarios, no sé si es que yo debo hacer algo para leerlos, pero realmente yo no estoy leyendo los comentarios. Pero sí quisiera igual que juguemos y que ustedes en este momento puedan traer a sus mentes todo lo relacionado a la palabra juego, infancia, juegos, lúdica, juguete también, es una palabra que recordamos con mucho cariño de la infancia. Bueno, como ya le di esos segundos, digamos que ¿para qué jugamos? ¿Para qué jugamos y para qué jugar con el adolescente? Una de las características, el juego, ¿qué es? El juego es la acción. Digamos, el juego es el momento de generar una actividad que me genera por un lado satisfacción, alegría, por un lado una actividad que es voluntaria, que va de la mano de mi condición humana, porque todos los seres humanos y algunos animales desarrollados juegan. Es decir, eso es algo, una condición, yo siempre digo que eso es una condición primaria. Todos de manera natural jugamos. Por ejemplo, el bebé cuando nace, lo primero que hacemos es hacerle cosquillas, y ese es uno de los primeros juegos que nosotros hacemos con nuestros hijos. Entonces, ¿para qué jugamos? Por un lado, jugamos para trabajar con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Es decir, cuando nosotros jugamos con el adolescente, y ahora vamos a ver qué cosas jugar, pero lo principal es que ustedes entiendan por qué deben apartar un rato de su día para jugar como una actividad de mucho valor, de tanto valor como las actividades académicas, como las actividades de alimentación o de autohigiene. Es decir, el jugar es tan importante dentro de la estructura, dentro de la rutina de nuestros hijos, como esas otras actividades que les mencioné. Por otro lado, el juego nos permite relacionarnos. A través del juego, cuando yo genero una actividad de juego, eso permite que yo muchas veces necesite del otro para llegar al objetivo. Entonces el juego de alguna manera me permite relacionarme. Y esto es muy importante para papás que constantemente nos hablan de que su hijo tiene dificultades para relacionarse. Si tu hijo ya es adolescente, quizás es un poco más complicado, pero si tu hijo aún no ha llegado a la adolescencia, es mucho más fácil generar a través de esta herramienta, que es la herramienta lúdica, momentos de juego para que él aprenda la habilidad social. Hay muchísimas estrategias y hay muchísimos juegos. Yo básicamente estoy trabajando con lo que es legoterapia. El juego de Lego permite que los niños y los adolescentes desarrollen esas habilidades sociales. ¿Por qué? Porque juegan en mesa, porque comparten con otros roles, decisiones de construcción de sus figuras de Lego. Por otro lado, a través del juego nos comunicamos y expresamos emociones. Es decir, nos reímos en el juego. Tenemos la oportunidad de conversar con mi contrincante o con mi compañero de juego. Si me equivoqué, tengo la oportunidad de arreglarlo dentro del mismo ámbito de juego. Incluso puedo hasta ponerme bravo si el juego lo pierdo. Y eso también tiene que ver con emociones. Entonces es una excelente oportunidad para enseñar al niño a expresar sus emociones de frustración, por ejemplo. Con el juego experimentamos, y eso es uno de los grandes principios de la metodología que usamos dentro del trabajo con adolescentes, que se llama Psicoplay. Es una metodología que toca los aspectos psicológicos y lúdicos. Entonces allí damos la oportunidad de que la persona se equivoque. Yo me equivoco, pero dentro del mismo contexto lúdico yo tengo la oportunidad de mejorar, y eso es un ejercicio excelente. Asumimos reglas y normas. Fíjense que la mayoría de los juegos tienen reglas y tienen normas que el niño y el adolescente debe cumplir. Eso es una importante experiencia. Además de eso, vivimos valores. Es decir, nos conectamos con nosotros, nos conectamos con nuestra familia. La alegría puede ser un valor en la casa, entonces el juego es una excelente herramienta para eso. La cooperación puede ser otro valor, que les invito como familia que vamos definiendo cuáles son nuestros valores. Además de eso, nos motiva, el juego nos motiva desde el entusiasmo, es decir, estamos tan entusiasmados que nuestro cerebro empieza
a drenar todas esas hormonas de la satisfacción, de la alegría, como la serotonina, la endorfina. Entonces fíjense, ahí nos sentimos, por eso es que a veces cuando empezamos a jugar perdemos la noción no solo de mí, porque ya no estoy tan pendiente de lo que siento, me meto como en ese túnel lúdico, en esa vivencia lúdica, yo lo llamo espíritu lúdico, que se despierta de un momento a otro, y ya me olvido mucho de mí en ese momento, me entrego al juego y también me olvido a veces de las circunstancias. Y por otro lado, el juego nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, yo estoy jugando mucho el ludo virtual, entonces eso es un excelente juego. En mi caso me está ayudando mucho a la estimulación cognitiva, pero me ayuda a tomar decisiones. ¿Qué necesito para jugar? A ver, eso es una pregunta que muy poca gente se hace, pero que me parece bien importante. ¿Qué necesito para jugar? Por un lado, la disposición, la voluntad a jugar, porque el juego es voluntario, nadie te puede obligar a jugar. Es decir, tú puedes cumplir la orden de alguien que te invite al juego y tú lo tienes que hacer por obligación, pero eso no quiere decir realmente que el espíritu lúdico esté despierto en ese momento, ¿ok? Seguimos. Además de la disposición de jugar, generar confianza y clima de libertad. O sea, cuando jugamos no es momento de la crítica, del juicio, por favor. O sea, eso es un momento de entrega familiar, donde nos podemos sentir realmente confiados, donde podemos reconocer las habilidades incluso de nuestros hijos para que él, como les dije antes, pueda desarrollar la seguridad personal o la autoconfianza. Acuérdense que el juego de alguna manera es una herramienta terapéutica, es decir, yo a través del juego puedo ayudar a que mi hijo se sienta bien, a que mi hijo crezca, a que mi hijo tome decisiones, y además de eso el juego se necesita para jugar el buen humor. Es decir, si yo voy a jugar molesta o amargada, realmente ahí no se da el proceso lúdico como tal. Es decir, me tengo que entregar realmente al momento del juego para poderlo realmente disfrutar. Ahora llegamos a un tema muy importante, porque generalmente yo lo veo mucho por las redes sociales. Hay muchas cuentas que recomiendan juegos, hay cuentas que recomiendan juegos para niños, para bebés, por ejemplo, que se trata de estimular la parte sensorial en los bebés. Digamos que hay muchísimos juegos o actividades motoras o sensoriales que ayudan a los bebés y a los niños, ¿okay? En el caso de los niños en la etapa de la infancia, ya el niño va creciendo, su pensamiento se va desarrollando un poquito más, son muy importantes los juegos simbólicos. ¿Okay? Es decir, ese juego, tú sabes, yo no sé si ustedes lo jugaron, ¿no? Pero ese juego de ser mamá, de ser bombero, esos son los juegos simbólicos. Hay otros juegos que nosotros podemos desarrollar en la infancia, como los juegos, por ejemplo, al aire libre, digamos los juegos deportivos, son juegos que vemos en la infancia. Pero ya cuando el niño entra en la preadolescencia, digamos que desde los 10 años aproximadamente, que es cuando podemos hablar de la preadolescencia, los juegos deben estar caracterizados por el espíritu del desafío, la sensación de que es difícil, de que me cuesta conseguirlo, de la competencia, de ese desafío, la competencia incluso conmigo, no necesariamente con otro, la competencia de que si ahora hago un rompecabezas y lo vuelvo a armar, quizás la segunda vez me va a salir mejor y lo hago en menor tiempo. Entonces, desafíos y retos para la mente son los juegos que nosotros desarrollamos, por ejemplo, en campamento. No es lo mismo desarrollar actividades para niños que desarrollar actividades para chicos más grandes. Ahí colocamos, por ejemplo, juegos mucho más exigentes, tanto mental como físico. Y ellos de verdad lo disfrutan. Por ejemplo, los rallies, la tirolina, el senderismo, esas cosas que los retan, las acampadas, esas son actividades que yo desarrollo dentro de un programa de campamento que nosotros llevamos en Venezuela. Pero además de eso, hay otros juegos que los voy a ir mencionando poco a poco para darle a ustedes ahora la posibilidad
de compartir, no, a mí me ayuda en eso, de compartir algunas dudas, algunas preguntas. Por ejemplo, digamos, juegos de mesa. A ver, juegos de mesa, ¿conocen juegos de mesa algunos? Fíjense que en estos días yo me he dado cuenta, ahora que sigo yo tantas cuentas con esto de la cuarentena, de verdad, he conocido muchísimos juegos de mesa. Yo sigo cuentas de Argentina, de Chile, y de verdad que, yo no sé, yo viví en mi infancia con mi familia, jugaba como que los típicos, me parece a mí, ¿no? Pero hay muchísimos juegos de mesa que incluso ustedes pueden adaptar. Por otro lado están los de ingenio, esos juegos mentales que te preguntan cuántos cuadrados hay aquí, cuántos patos ves aquí, pregunta si yo hago esto, ¿qué pasaría? Por ejemplo, hay ahora una modalidad que se llama el escape room, que son juegos de escape, que lo pueden conseguir en internet, donde hay pistas, y eso a los adolescentes les encanta. Los juegos de estrategia, hay juegos de mesa que son de estrategia, pero también otros juegos de estrategia. Por ejemplo, juegos de palabra, chistes, adivinanzas, manualidades, arte, los juegos deportivos, las noches temáticas. Yo he trabajado la parte recreativa con familias ahora y le he recomendado mucho las noches temáticas, es decir, tenemos el viernes una noche rockera y eso a los adolescentes les encanta. Podemos hacer, por ejemplo, cuidar una huerta, para plantar árboles, hacer actividades campamentiles, cuidado de animales, actividades astronómicas en la noche, por ejemplo, o en el día también conocer todo lo que, por ejemplo, son los astros, los planetas, actividades con Lego, o de construcción en general, digamos, piezas de Lego, piezas de otras marcas, pero también piezas de madera donde ellos puedan construir, donde podamos tomar fotos, la fotografía, otra actividad que podemos nosotros hacer competencia, y así utilizamos los teléfonos y hacemos competencia, podemos ver fotos de antes y podemos de alguna manera hacer historias sobre, y ahí practicamos mucho la narrativa, la poesía, sobre algunas fotos establecer algunas historias, ¿no? Juegos musicales me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el karaoke funciona muy bien, nosotros lo hacemos en la noche de campamento y a los jóvenes les encanta. Y ustedes se preguntarán, ok, Yajaira, excelente todo eso, pero resulta que a mi hijo le encanta es jugar con su teléfono, los juegos online, juegos en línea, computadora. Pues no pasa nada que le juegue, que le guste ese tipo de juego, eso es parte, digamos que es parte del repertorio de juegos. ¿Por qué? Porque los juegos online de alguna manera te permite también compartir con tu hijo. Y en estos tiempos hay que ser un poco flexibles con esos horarios, solo que debemos utilizarlos a favor. Por ejemplo, hay muchos juegos nuevos y solamente con una pregunta como ¿qué estás jugando? Yo quiero conocer el juego, o averigua cuáles juegos nuevos hay, y podemos establecer esos juegos online ¿para qué? Para vincularnos afectivamente con nuestros hijos, que es una de las características principales o las habilidades o experiencias que nos van a servir para cuando, en la medida en que nuestros hijos crezcan. También están los juegos tradicionales, ¿por qué no? Yo no lo descartaría, que son los juegos culturales. Efectivamente, la lúdica mantiene mucho la cultura, de manera que sería interesante que averiguáramos con nuestros hijos adolescentes cuáles eran los juegos que nosotros jugábamos en nuestra infancia. Me voy a tomar un poquito de agua. Gracias. ¿Cuáles son los juegos que nosotros hacíamos en nuestra infancia? Lo importante aquí realmente es que no olvidemos que nuestro hijo adolescente está lleno de energía, que no para, que nosotros somos sus modelos, que nosotros debemos crear contextos relajados, llenos de calma, sobre todo en este momento que vivimos a nivel mundial. Nosotros debemos crear algunos espacios que estén caracterizados por la risa, por la felicidad, por la alegría, por la distensión,
y qué mejor que los espacios lúdicos para eso. Pero como les dije, dentro de la rutina ustedes pueden crear espacios para eso y como les dije, crear expectativas. Por ejemplo, el viernes vamos a hacer competencias de, ahí establecemos, podemos vender tickets y los niños pueden comprar el ticket, podemos hacer noches temáticas, noches de sombrero, que incluso lo puedan crear dentro del espacio, como les dije ahorita, de manualidades, de arte, y cada persona los puede ir creando. Si nosotros queremos adolescentes, los visualizamos como adultos que toman decisiones, que tienen habilidades emocionales equilibradas, habilidades sociales, que son capaces de tomar decisiones, debemos tener muy claro que la adolescencia es simplemente una etapa que tenemos que alimentar positivamente. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a alimentar positivamente? Desde la comunicación, desde el acercamiento, desde la vinculación afectiva. El juego no es otra cosa que una actitud existencial, una manera concreta de abordar la vida. El juego y las actividades lúdicas no son otra cosa que el canal que nos permite acercarnos a nuestros hijos. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que quería conversarles. Yo felicito a los papás, felicito a los adolescentes que están en casa, y si tienen alguna pregunta, yo, como le comenté a Noemí, no puedo leerlas por aquí. Si me las puedes enviar por el teléfono, tengo el teléfono a mano, Noemí, para poder leer alguna pregunta, ¿ok? Ok, aquí tenemos algunos comentarios. Gracias, María Teresa, qué bello escucharte hablar así del juego como el desarrollo del potencial humano y de tu trabajo con niños. Nadie puede obligar a jugar, excelente, me parece que es algo que no debemos olvidar. Saludos, gracias. La flexibilidad me parece que es una de las características más importantes que deben tener los papás. Si hay alguna otra pregunta, Noemí, si hay algún otro comentario que ustedes quisieran hacer, realmente el juego, para concluir, el juego es una herramienta inclusiva que de alguna manera fomenta en los niños tanto su parte mental como su parte física y su parte emocional. Así que esto es sumamente aplicable en nuestros hijos en cualquier condición y con cualquier diagnóstico. De hecho, dentro de lo que es de alguna manera todo lo que es el ámbito de los niños que tienen algunas dificultades en el neurodesarrollo, justamente los profesionales usamos principalmente la lúdica. Digamos que los terapistas del lenguaje, los terapistas ocupacionales, los psicólogos, los psicopedagogos, los docentes, todo un equipo hace del juego una máxima herramienta para poder ayudar a nuestros niños que están dentro del espectro autista o tienen algún diagnóstico en el lenguaje o trastorno del déficit de atención con hiperactividad o cualquier otro diagnóstico. De manera que los invito a que juguemos, los invito a que podamos desempolvar todas esas experiencias positivas que nosotros vivimos como niños y lo podamos transmitir a nuestros hijos. Muchísimas gracias. Voy a revisar por última vez el teléfono de Noemí para ver si hay alguna pregunta acá. Y si no, pues despedirnos, agradeciendo de antemano a todo el equipo hermoso del Círculo de Apoyo del Neurodesarrollo. Para mí un placer, para Albatros, que es mi familia en Venezuela, también un placer. Y bueno, estamos en contacto. Por aquí en Facebook me pueden conseguir en mi cuenta Yajaira Nucete. Estoy completamente a la orden. Y bueno, seguimos en esta cuarentena bien fortalecidos.